Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Morales Zamora, soy del curso 1103 y me toca exponer los ejercicios 6 y 14 de las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas. Para empezar con el ejercicio 6 se nos muestra esta figura que es como un cuadrado con un triángulo y nos dan la medida de un ángulo. Este problema nos dice, como se muestra en la siguiente figura, el punto E se encuentra en el semiplano opuesto determinado por la recta CD con respecto al punto A, de modo que el ángulo CDE es igual a 110 grados. El punto F se encuentra en AD, de modo que DE es igual a DF y ABCD es un cuadrado. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo AFE? Y nos dan esas opciones de respuesta que sería 160 o 164 o 166 o 170 o 174. Bueno, para empezar este problema debemos saber que un círculo tiene un ángulo de 360 grados. Lo decimos por este círculo que vamos a formar acá. Y pues para poder hallar el ángulo de esta parte de este triángulo. También debemos saber que cada uno de los ángulos internos de un rectángulo mide 90 grados. Esto lo decimos por este ángulo que es necesario para hallarlo. Y pues entonces tenemos que el ángulo FDE sería la medida del ángulo del círculo que sería 360 grados menos la medida del ángulo del cuadrado que son 90 menos la medida del ángulo que ya nos dieron que es 110. Esto daría que la medida del ángulo FD es igual a 160 grados. Ahora, debemos saber que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, y que la medida de sus ángulos internos deben dar 180 grados en total. Sabemos que al ser un isósceles, dos de sus ángulos deben ser iguales, así que sus dos ángulos iguales son este y este. Los ángulos del EFD y del EFD. Así que hacemos esto, que pues ya sabiendo que debe dar 180 grados en total, usamos la medida del otro ángulo y la restamos para que nos dé la medida de que la medida de los dos ángulos restantes. Y al saber que son iguales, entonces lo dividimos entre dos y nos da que el ángulo EFD, que es el que nos interesa, mide 10 grados. Ahora, tenemos que saber que los ángulos suplementarios son la suma del ángulo exterior con el ángulo interior y que debe dar 180 grados. Entonces tenemos que la suma de este ángulo con este ángulo debe dar 180 grados. Sabiendo ya que el ángulo EFD mide 10 grados, podemos hacer una ecuación y reemplazamos esta por 10. Pasamos el 10 a restar acá y nos da que el ángulo AFE mide 170 grados, por lo que la respuesta es la D, que pues, es la que nos dio el ejercicio. Ahora seguimos con el ejercicio 14 que nos dice, en la figura el hexágono equilátero ABCDF tiene tres ángulos agudos interiores no adyacentes que miden cada uno 30 grados. El área que encierra el hexágono es de 6 raíz de 3. ¿Cuál es el perímetro del hexágono? Y pues nos dan este hexágono y estas respuestas. Entonces, lo primero que toca saber es que la figura tiene tres triángulos isósceles y un triángulo equilátero. Los isósceles serían pues y este sería el equilátero. Tenemos que saber que el lado más largo de los triángulos isósceles es D, que aquí se nos dice, y que el lado más corto de estos, y que a su vez es la medida de todos los lados del triángulo equilátero, es S, que se nos dice acá. Ahora, la fórmula que vamos a usar para hallar el área del triángulo isósceles en este ejercicio es que el área es igual a lado A por lado B por seno del ángulo opuesto al lado C sobre 2. Que pues reemplazando nos daría que el área sería D por seno de 30 sobre 2. Juntamos términos y juntamos estos dos y nos da que pues D al cuadrado por seno de 30 sobre 2 y seno de 30 es un medio y pues aquí al operar un medio nos da, o sea, operamos un medio y nos cambia el denominador a 4. Entonces pues esta es el área del triángulo isósceles en nuestro caso. Ahora vamos a hallar la medida del lado S, ya que tenemos el ángulo opuesto y tenemos la medida del lado. Por esto usamos la ley de cosenos, que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno del ángulo opuesto al lado C.
Pues reemplazando para nuestro ejercicio nos daría que s al cuadrado es igual a d al cuadrado más d al cuadrado menos 2d por coseno de 30. Pues solucionamos juntando términos que pues d al cuadrado más d al cuadrado nos da 2d y menos 2d por d nos da menos 2d al cuadrado. Y ahora seguimos y solucionamos coseno de 30 que nos da raíz de 3 sobre 2. Este 2 y este 2 se cancelan, por lo que nos queda que c al cuadrado es igual a 2d al cuadrado menos d al cuadrado por raíz de 3. Y factorizamos y nos da que s al cuadrado es igual a d al cuadrado factor de 2 menos raíz de 3. Dejamos este s al cuadrado porque para la fórmula del triángulo equilátero nos va a servir así. Que aquí la tenemos, pues el área del triángulo equilátero, la fórmula que vamos a usar va a ser área igual a raíz de 3 sobre 4 por el lado a al cuadrado. Pues en este caso el lado a se reemplaza con s y por eso necesitábamos s al cuadrado para que se nos hiciera mucho más fácil esto. Y reemplazando ya s al cuadrado nos da que el área es igual a raíz de 3 sobre 4 por d al cuadrado factor de 2 menos raíz de 3. Aquí ya tenemos el área del triángulo isósceles del equilátero. Y pues para hallar el área tenemos que sumar estas dos áreas, pero como son tres triángulos isósceles, nos toca multiplicar esta medida por 3. Y entonces multiplicamos esto por 3 y le sumamos el área del triángulo equilátero y esto nos da d al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Eh, Como el ejercicio ya nos da la medida del área, que es 6 raíz de 3, entonces igualamos esto acá por 6 raíz de 3. Y solucionamos y nos da que d al cuadrado es igual a 12 y eso quiere decir que d es igual a 2 raíz de 3. Y ahora ya tenemos la longitud del lado que pues, que es igual a 2 raíz de 3. Entonces para hallar el perímetro lo multiplicamos por el total de lados, que en este caso son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que nos da que el perímetro es igual a 12 raíz de 3, o sea la opción E, que pues nos da esta respuesta.